Una nueva guerra fría. Eso es lo que estamos viendo a lo largo del mundo entre China y los Estados Unidos, con por supuesto intervenciones rusas, pero no al nivel de la presencia que está teniendo China. Y el conflicto más reciente que estamos viendo a nivel mundial y que algunos temen que podría escalar a un conflicto militar directo es la crisis en Taiwán. Crisis que vale la pena entender y por la cual Estados Unidos dijo que iba a intervenir militarmente de manera directa si es que China invadía, pero simultáneamente está haciendo movidas algo secretas para sacar la producción industrial de Taiwán a Estados Unidos y que de esa manera da a entender que abandonarían la isla. Todo eso lo vemos a continuación. En el último tiempo hemos visto numerosos enfrentamientos entre China y Estados Unidos por una serie de materias. En lo que fue en un momento una confrontación simplemente económica, ahora ha ido escalando a confrontación incluso de carácter más violento, algunos dirían militar, en distintas zonas. El escándalo más reciente fue lo del globo espía chino que fue derribado por la Fuerza Aérea estadounidense, y otro escándalo que va creciendo y que eventualmente podría tener muchos problemas es el asociado a Taiwán. Y es una crisis que hace mucho tiempo se está dando entre Taiwán y China, que vale la pena explicar para entender por qué se da y cómo esto puede afectar no solo a Estados Unidos y China, sino al mundo entero. Es importante que sepamos una serie de cosas históricas y después un tema práctico, geopolítico y económico. Para entender cómo se da esta situación, hay que comprender un poquitito de historia. Hace más o menos unos 100 años, un poco más de 100 años, a comienzos del siglo pasado, en el año 1910, se dio una revolución en China en contra del sistema monárquico imperial que había presente ahí, sistema que había estado presente por miles de años en ese país. Ahora, dentro de las numerosas dinastías que tuvo China, la última fue la dinastía Qing, que era de una minoría étnica que son los manchúos, que muy similares a los mongoles. Conquistaron en el siglo XVII China de otra dinastía de la etnia Han, que es la etnia principal y que ahora el Partido Comunista Chino privilegia, y tenían un sistema que era bastante criticado por los grupos étnicos minoritarios y mayoritarios. Bueno, esto se revocó, se logró sacar por la fuerza con lo que se llamaba la Revolución Nacionalista de Sun Yat-sen. Y este señor, para que se haga una idea, era algo así como una mezcla de principios nacionalistas con elementos socialdemócratas y otros socioliberales, aunque también había tendencias autoritarias por la implementación de la democracia limitada o tutelada, ¿no? Con sistema incluso de partido único. Y eventualmente, cuando Sun Yat-sen tomó el poder, eventualmente se dividieron sus, podríamos decir, sectores que eventualmente tuvieron una lucha interna y que llevó a una guerra civil entre el sector del Partido Comunista Chino, que eventualmente ganó la guerra civil que se dio en ese país, y el sector nacionalista que era del Partido Kuomintang. Ahora hay que entender que en esta discusión no hay sectores buenos. Y para que vean el elemento histórico aquí, no hay un lado bueno. Porque por un lado, teníamos por un lado a los comunistas, que tienen una ideología totalitaria, que en China llevaron a un genocidio masivo con la revolución cultural, cientos de millones de muertos, y una destrucción completa de propiedad como de familias y de la cultura. Esa era una opción. Por otro lado, estaba la alternativa en su momento del Partido Nacionalista, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, que eventualmente son los que se establecieron en Taiwán, y vamos a llegar a ver cómo esto se relaciona con la situación actual. Y ellos, en los años 20 y 30, tuvieron vínculos con Alemania, en los años 30 hicieron muchos vínculos con el nazismo y el fascismo italiano, y posteriormente implementaron numerosas políticas sumamente corruptas y totalitarias en su país, lucharon mucho contra los comunistas, pero también tenían estructuras de opresión bastante fuertes y eran sumamente corporativistas, corruptos y autoritarios. Entonces no había lados buenos. Si en algún momento, en todo lo que fue el conflicto interno de los señores de la guerra y guerra civil china, que se dio, si había algún lado bueno, era por ejemplo el de los federalistas de Chen Jiangming, que estaba en el sur de China, y que le proponía un sistema multipartidista electo, no con partido único, simultáneamente criticando a los comunistas como también a los nacionalistas, y que intentó hablar de que se necesitaban sistemas federales con autonomía local total y elementos de que no se aplastara por temas étnicos a la población. Por supuesto, eso molestó tanto a los comunistas y nacionalistas que hasta el día de hoy lo critican y han tratado de dejarlo en el olvido, y era más bien el sector bueno dentro de lo que fue la historia china. Pero eso no vamos a entrar en ese detalle, aunque siempre no está de más investigar un poco de historia de ese país. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque esta guerra civil se suspendió durante la Segunda Guerra Mundial para enfrentarse contra los japoneses, y durante ese periodo posterior se reanudó esta guerra civil. Y en medio de eso, ya estando en la Guerra Fría, los nacionalistas fueron derrotados y escaparon de la China continental a Taiwán en el año 1949, que China había recuperado luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que esa isla había estado bajo control del Imperio japonés desde finales del siglo XIX y siendo antes de control chino. Y originalmente en esa isla había
lo que llamaríamos la población original, que era más bien de origen polinésico, muy similar, por ejemplo, a los maorí o muchas otras poblaciones que hay en las islas del Pacífico. Y esa población entre que fue exterminada o suplantada por la gran cantidad de personas que llegaron de China, por los refugiados de la derecha china que escaparon de la guerra civil, de los nacionalistas, y eventualmente los fueron reemplazando. Ahora, dentro de ese país, y por eso se da el conflicto actual, no es que Taiwán se vea como un país independiente aparte, sino que son básicamente con la China continental dos facciones de una guerra civil que, aunque se supone que terminó en los años 50, en realidad nunca se resolvió por completo, porque el sector que perdió escapó a la isla, se fortaleció y con apoyo de Estados Unidos logró establecerse de buena manera ahí. Y han pasado tantas décadas que se ha formado lentamente una identidad nacional distinta que aquellos que quieren decir que Taiwán se independice, pero oficialmente no es así. Por eso China, como lo conocemos, la China comunista, se le llama la República Popular China, y Taiwán en realidad no es Taiwán como país, se llama la República de China, que son los sucesores de aquellos exiliados nacionalistas que escaparon en esa guerra civil. Y ahí se da todo ese contexto. Y dentro de eso, Estados Unidos, para resguardar la independencia de la República de China, o sea, Taiwán, y así lo llamaremos de aquí en adelante, siempre ha dicho que va a intervenir militarmente, y así lo ha hecho a lo largo del tiempo para evitar que China continental o la China comunista pueda tomar control sobre la isla. En el último tiempo lo que hemos visto es que se ha aumentado la crisis por eso, porque China continental y la China comunista siempre ha querido reclamar nuevamente ese territorio que dicen que es suyo, mientras que gran parte de la población de Taiwán dice que ya se sienten especialmente aparte de la China continental, que tienen su propio sistema, que no confían en la China continental y que por lo tanto quieren independizarse. Esa es la posición mayoritaria de la población, especialmente en los jóvenes, y es la posición de la izquierda y centroizquierda de Taiwán, mientras que la derecha de Taiwán, que son el mismo partido, el Kuomintang, el Partido Nacionalista, siguen reclamando derechos sobre la China entera y muchas veces tienen vínculos con el Partido Comunista Chino y dicen que no hay que reconocer la independencia, para que sean ahí cómo están las posiciones políticas. Más razonable la posición de la izquierda taiwanesa de todas maneras. Y en el último tiempo eso ha aumentado y por eso hemos visto una militarización tanto de la China continental comunista, que está enviando cada vez más buques, fuerza aérea, como también soldados a la costa continental cerca de Taiwán, y se espera un inminente ataque, no probablemente este año, pero sí en uno de los siguientes. Y por otro lado, Taiwán también está sumamente militarizado y su población con servicio militar obligatorio, y por lo tanto se están preparando para una inminente invasión. Ahora, porque esto también es importante más allá de lo que podrían decir que es un conflicto local, porque Estados Unidos también está metido y el presidente Joe Biden de ese país ha dicho que va a apoyar militarmente de manera directa a Taiwán si es invadido por China. Y todos los efectos que esperarían de esto es que, aunque Estados Unidos y Taiwán probablemente puedan ganar, las consecuencias podrían ser brutales. No se va a dar una guerra nuclear. China tiene armas nucleares, pero no suficientes para acabar con el mundo, ¿no? Y dentro de eso, lo que se esperaría es que habría una derrota china, pero Taiwán quedaría arrasado. China también bastante destruido. La economía mundial se podría desplomar por la dependencia que hay en temas económicos con China. Estados Unidos también quedaría muy afectado militarmente, y simultáneamente lo que ocurriría es que la producción electrónica y tecnológica internacional también se desplomaría, porque gran parte de los chips que se usan para muchas materias tecnológicas se producen en Taiwán. Y todo eso es peligroso, ¿no? Eso es para entender el contexto. Pero ¿cuáles son las otras movidas que se han hecho más el tema de las amenazas y todo eso? Ha ocurrido que aunque Estados Unidos dice, no, nosotros vamos a defender a Taiwán, están en realidad haciendo jugadas económicas que preocupan mucho a la isla, porque están ofreciendo subsidios millonarios, pagados por supuesto con los impuestos de todos los estadounidenses, porque hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está lejos de ser una sociedad de libre mercado, es súper corporativista y con mucha intervención estatal en materias económicas. Están impulsando que empresas que producen estos chips en Taiwán se muevan a Estados Unidos y les están ofreciendo subsidios millonarios y lo van a empezar a hacer. Ahora, esto puede ser por dos razones. Uno es que con la llegada de Trump en su momento a la presidencia cambió un poco el discurso internacional y la política tanto en la izquierda como derecha estadounidense es cada vez más aislacionista, o sea, de meterse menos en otros países. Y al mismo tiempo es económicamente más proteccionista, y eso significa que están tratando de hacer subsidios para intentar traerse empresas de distintas partes del mundo a su país. Pero por otro lado, aunque dicen que están para defender a Taiwán, esto se ve como una jugada de que en realidad Estados Unidos no quiere ir a la guerra ni tampoco conflicto con una potencia mundial como China solo por una isla como Taiwán. Y como ven que eso no les convendría económicamente y podría generar un desastre, están haciendo lo posible para sacar todas las empresas estratégicas que hay en Taiwán y que producen cosas que importan a la economía mundial y a ellos,
para de esa manera dejar botado a Taiwán y que simplemente pueda ser eventualmente conquistado por los comunistas chinos. Ahora vamos a ver cómo eso se desarrolla en el tiempo, pero de todas maneras es una situación compleja y que trae casi ciertos paralelismos con lo que fue la situación de la Guerra Fría entre los soviéticos y también Estados Unidos, donde también había estas jugadas de traición hacia un país que supuestamente es aliado, jugadas para apoyar a uno o a otro y distintos tipos de conflictos y tensiones a lo largo de los años. Eso es lo que se está dando. Pero más allá de eso, ¿qué les parece la turbulenta historia entre Taiwán y China y cómo se está desarrollando? ¿Quién tiene la razón? ¿Taiwán o tiene la razón China cuando dicen que quieren reclamar una provincia rebelde o Taiwán cuando dicen que quieren seguir su propio camino? ¿Qué debería hacer Estados Unidos y creen que esto eventualmente va a llevar a una guerra mundial? Es más bien inevitable que haya una guerra entre Taiwán y China. La pregunta es si llevará a un conflicto mundial dependiendo si Estados Unidos interviene o no. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar otros temas internacionales para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.